que nos permitía una visión de nuestro tema principal, que es el río Tunjuelo. Nuestra exposición se llama El redescubrimiento del río Tunjuelo, y en la hoja que cada uno de ustedes tiene hay como un recorrido, el recorrido que vamos a hacer durante la exposición, como para que tengan una guía después y se acuerden y sepan de qué se habló, que es la localidad que hace parte de nuestro estudio. Entonces, nuestro grupo está conformado por Santiago Morales, Paula Carrillo y Sofía, y entonces ya vamos a empezar directamente con el tema. Que en nuestras lluvias aumenta a 90 metros cúbicos por segundo, lo que significa que es un río de montaña y con un fuerte efecto sobre su cuenca baja. El río recorre 73 kilómetros y su cuenca abarca entre 390 kilómetros cuadrados, territorio que forma un rectángulo cuyos lados colindan con las siguientes áreas. Hacia el norte con la sabana de Bogotá, la zona de Bosa, que desembocadura el río Bogotá. Hacia el oriente, los cerros orientales entre el páramo de Sumapaz y los cerros Guacamayas. Hacia el sur, el páramo de Sumapaz y el siguiente Ciudad Bolívar. El río Tunjuelo debe su importancia al hecho de que con sus 73 kilómetros es el más grande que tiene la ciudad de Bogotá. Con sus aguas se abasteció el primer acueducto moderno que tuvieron los bogotanos. Su cuenca fue urbanizada en menos de 100 años y actualmente su hoya habitan 2/5 partes de la población bogotana. Esta cronología corresponde al periodo de crecimiento y de desarrollo de la ciudad sobre esta olla, entre 1900 y 1990. A comienzos del siglo XX, el río Tunjuelo fue pensado y usado como una solución a la problemática de abastecimiento de agua en Bogotá. Mientras que en 1990 se concluyó sobre este río la mayor obra de alcantarillado realizada en la ciudad durante el siglo pasado. Bueno, entonces, para entender un poco cómo fue este proceso, la alcaldía mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, exponen en un estudio realizado en 2007 que en la década de 1930 fue el inicio de la intervención del cauce del río, obedeciendo a una idea de aprovechar sus aguas limpias para el abastecimiento del acueducto de Bogotá. Sin embargo, al final del siglo, en la década de los 90, tuvo lugar de la construcción del río Tunjuelo, pero ya con un propósito de evacuar las aguas negras. Estos datos permiten observar que el río fue una solución y una salvación para Bogotá, pero ha pasado ahora a ser a un ambiental, como aforos pluviométricos o niveles de volumen de agua que se han realizado con motivo de la intervención del río Tunjuelo. Pues se ve la relación entre los efectos de sequía, el fenómeno del Niño y el desarrollo de la ciudad. Para la comprensión de este tema es importante entender el desarrollo de la relación entre la ciudad y el río Tunjuelo. Para ello se hace énfasis en los siguientes factores: los ambientes, es decir, el efecto del río sobre la ciudad, y los eventos atmosféricos como el fenómeno del Niño, y también el social, que son los habitantes de la cuenca, y por último el tema de la urbanización, que es el crecimiento de la ciudad sobre el río. Por ende, las fuentes históricas que tratan sobre el río Tunjuelo tienen la peculiaridad de analizar su geografía. Entonces, las primeras referencias históricas de 1986 y las que datan hasta finales de la década de 1940 describen su cuenca. En las fuentes bibliográficas se manifiesta la existencia de la cuenca baja. Finalizando esta parte, entender la historia del río Tunjuelo implica indagar en el desarrollo de las relaciones, especialmente del sur de Bogotá, principalmente con los habitantes de Uso, ya que ellos han establecido una relación con su entorno a través del tiempo. En su cuenca se ha llevado a cabo una transformación física y biótica que sintetiza con el informe de la Secretaría de Ambiente y el Departamento Administrativo del Medio Ambiente del 2007. Se explica que para 1980 la consolidación urbana sobre la cuenca media y baja del Tunjuelo era un hecho que, sumando el auge de construcción de fábricas sobre esta área, inició el declive del río Tunjuelo, la contaminación doméstica. Es
también mencionar que el título escogido para nuestra investigación, el redescubrimiento del río Tunjuelo, radica en ese proceso de salvación y solución a la problemática de abastecimiento de agua y cómo con el tiempo se convirtió en un foco de contaminación, el cual se ha intentado solucionar con diversos proyectos como el PONCAS, que son los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. Listo, bueno. Índices de calidad de este río para decir que está bien, está mal, qué está pasando con el río. Para ello tenemos este primer mapa que nos acercamos. No podemos ir a este lugar porque pues queda supremamente retirado de la ruta, pero aquí es el nacimiento del río Tunjuelo. ¿Qué pasa con este nacimiento? Como podemos ver en la imagen, aquí en esta parte al sur está toda la parte del páramo de Sumapaz. Del páramo de Sumapaz sale la laguna de Chisaca o la laguna de los Tuncos. Y de la laguna de los Tuncos sale este río Chisaca. Y del lado también del páramo de Sumapaz sale el río Mugroso o Lechoso por el color de su cauce particular. Estos dos ríos se unen en el embalse de Chisaca. Y al otro lado sale un río Curubital que sale de las lagunas de Boca Grande y del Peñón. La imagen es que sale un solo río, el río Chisaca, el cual se conecta con el río Curubital en el embalse de la regadera. A partir de ahí podemos comenzar a hablar del río Tunjuelo. Entonces es importante, ¿por qué? Porque como lo mencionó mi compañera, es tan extenso el río, si lo comienzan a dividir para su análisis en tres partes. La primera parte es la cuenca alta, que es toda la de su nacimiento hasta el embalse de la regadera. La segunda, que es la cuenca media, es desde el embalse de la regadera hasta el punto que estamos el día de hoy, que es el Parque Ecológico Cantarrana. Por eso también es importante este punto, porque aquí termina la cuenca media y comienza la cuenca baja. Y la cuenca baja ya es desde el Parque Ecológico Cantarrana hasta la desembocadura en el río Bogotá por parte de una vereda cerca a Soacha. Paula, tengo que hacer una aclaración que presenta el río. Segundo, las condiciones hidrogravimétricas de sedimentación que presenta la cuenca. Tercero, los usos del suelo. Y cuarto, como estrategia de desarrollo de los PONCAS. Okay, listo. Ahí con la intervención de la listo, entonces tenemos esta división. Y ahora, ¿qué pasa? Que es un elemento clave que, como mencionó mi compañera, en los años 70 se comienza a analizar. ¿Qué pasa con la calidad del río? Entonces, para esto, la Secretaría de Ambiente hace la Red de Calidad Hídrica de Bogotá. En esta Red de Calidad Hídrica de Bogotá se utiliza el YQA, que es un sistema elaborado por el Medio Ambiente de Canadá, en el cual, a partir de unos determinantes de la calidad del río, que son los que vemos en la imagen de abajo, sería esta imagen, a partir de estos determinantes de la calidad del río de este sistema canadiense, lo adopta el sistema bogotano y establece la calidad de este río. Adicionalmente, es importante analizar que dentro de estos índices encontramos una categoría excelente, buena, aceptable, marginal y pobre, como también vemos en la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan y la Secretaría de Ambiente plantea 4 tramos para poder analizar el río a partir de estos de diversas estaciones. En el tramo 1 es el tramo de la regadera, el cual tiene una extensión de 1,64 kilómetros. En esta hay 2 puntos de monitoreo, el punto de la regadera y el punto de la Universidad Antonio Nariño. Para el último informe que hace la Secretaría de Ambiente no se tiene en cuenta el punto de Antonio Nariño. Y como podemos ver, los resultados que nos dan a partir de estos tramos es que sí se está mejorando la calidad del afluente hídrico, puesto que para el tramo 1 se encuentra en un aspecto bueno, como se puede ver que es toda esta primera parte. Ya en la segunda parte, que es comienza desde la regadera hasta... que es desde Yomas hasta Doña Juana, tiene una longitud de 4,10 kilómetros y este es excelente. Por primera vez se encuentra que todos los índices y todos los valores que se tienen en cuenta para la calidad hídrica de este están sobre el objetivo de calidad. Esto es muy importante porque va relacionado con después otra intervención donde qué aspectos y qué características se están llevando a cabo para la calidad de este río. Listo, bueno, entonces ahora vamos con los factores de contaminación del río y pues bueno, es importante aclarar que en los 70 empieza una preocupación por todos los ríos de Colombia, pero principalmente el boom de estudios de este río empieza en los años 80, porque ya era muy evidente y muy dramática la situación del río. Bueno, el origen de la contaminación nos basamos en un documento de la Alcaldía Mayor de Bogotá que lo remonta a 1960 por 3 causas. Aumento de la población, que la pueden ver, la relación impar con el servicio de alcantarillado, que lo podemos ver en el libro de Suárez, y el comienzo de la industrialización de la cuenca media del río Tunjuelo, que es donde estamos ubicados.
Bueno, otro testimonio es de un artículo de 1973 que titula El 007, el decreto para matar, y ahí el autor pues denuncia que el gobierno firmó un decreto que permitía la instalación de fábricas detergentes, es decir, de jabones duros con provisión de materia prima con la empresa estatal petrolera Ecopetrol. Y bueno, este artículo pues no lo dice un periodista, sino que también se respalda con unos científicos que ponen el caso puntual de Israel y de Estados Unidos, donde la flora y la fauna se vieron muy afectadas y pues murieron en estos dos países. Bueno, otros artículos también indican que el río Tunjuelito es el que pues, más contamina el río Bogotá. Y bueno, encontramos también que en 1982 se hizo un estudio monográfico donde se denuncia otras causas del río Tunjuelo. Y bueno, identifica dos fuentes de contaminación que son las industrias y las curtiembres. Bueno, ahí tiene un común denominador estas dos, que es que a medida que el sector de la cuenca del río Tunjuelo se va urbanizando, la presencia del sector industrial empezó a manifestarse. Bueno, también encontramos que una tesis de la Universidad Nacional de 2021 que nos dice: a razón de las necesidades hídricas y urbanísticas que fueron apareciendo en la historia de la ciudad, se hicieron más evidentes las presiones hacia el río. Incluso la cuenca media del Tunjuelo en la actualidad sigue siendo fuente de materia prima para el cemento de Cemex y Holcim que han usado para sepultar la naturaleza. Bueno, también dice que mientras que al sur se extraen materiales para la construcción como arena, arcilla o gravilla, de las canteras de Ciudad Bolívar y de Usme principalmente, en el resto de la ciudad se está pues llenando de estos materiales para la expansión urbana. También encontramos que en el 98 la Universidad Distrital hizo un estudio y pues nos plantea una serie de problemáticas de por qué hay que estudiar este río. Entonces, el problema es: la contaminación hídrica del río Tunjuelito y su cuenca es alta. El descriptor sería: no hay vida acuática en más de la mitad de su cauce, sus aguas luego de Usme no son aptas para el consumo humano, y el río es aportante a la contaminación del río Bogotá. Por temas de tiempo no les puedo mencionar los indicadores, pero están relacionados al tema de la oxigenación. Bueno, otro problema es la recolección de aguas negras domésticas e industriales que es inadecuada. Otro de ellos es que se drenan desechos domésticos. Otro de ellos es que se drenan en desechos industriales. Entonces, hay vertimiento de industria extractiva que origina sedimentación, vertimiento de curtiembres, vertimiento de frigoríficos y mataderos. Entonces, los indicadores de eso sí se los voy a mencionar. Más de 300 toneladas diarias son arrojadas al río en un punto donde la pendiente es mínima. Entonces, pues ahorita estábamos subiendo y veíamos que el río estaba bastante bajito, y eso que es temporada de lluvias, o sea, con los desechos esa vaina pues se estanca. Bueno, y el 50% de la industria de las curtiembres drenan directamente al río sin tratamientos residuales previos, vertiendo nitratos, óxido y plomo, entre otros. Todos los mataderos de Usme drenan sus residuos sobre el río, al igual que los frigoríficos que van por su paso. Y el último que plantea la Universidad Distrital es que no se aplica legislación ambiental. Bueno, otro de las mayores problemáticas es el impacto del relleno sanitario de Doña Juana, y es que todos los desechos que nosotros tiramos van para allá. Entonces eso genera diversos impactos ambientales, en donde el principal recurso afectado es el agua, y principalmente esta cuenca hídrica. Entonces, esto ya lo venían mencionando líderes ambientales, en especial pues de esta cuenca que termina contaminando también el Magdalena. Bueno, este fue un estudio que realizó la CAR, que pues legitima lo que dicen los ciudadanos, quienes en un resultado arrojado por la revista de Gestión y Ambiente de la Universidad Nacional, se puede evidenciar que un buen porcentaje de la percepción encuestada dice que la actividad contaminante de Usme es el relleno de Doña Juana. Entonces este basurero es parte de una serie de factores que terminan haciendo una cadena de contaminación a la cuenca del río Tunjuelo. Bueno, la medición de la calidad del agua, ¿quién la hace? El Observatorio Ambiental de Bogotá, que dispone de 10 puntos donde hace como la evaluación del río. La medición de la calidad del agua, ahí lo tienen en sus gráficas. Y bueno, la situación del río. Según Slady y Huertas, el río presenta contaminación alta por los siguientes metales tóxicos: cromo, especialmente en el sector de las curtiembres y aguas debajo de la desembocadura del río Tunjuelo, y plomo en los mismos puntos. Bueno, el mercurio, que hace 10 años aparecía en los análisis, hoy se encuentra en menor medida, entonces ha mejorado. Y además el río presenta contaminación alta por aceites y grasas de detergentes que les mencioné anteriormente.
Bueno, también según las mismas autoras, con esto se puede identificar que uno de los grandes problemas de contaminación es el deterioro de la malla verde. ¿Por qué? Porque funcionan buena parte de las ladrilleras y chircales. Alguien ahorita en la esta nos mencionó las ladrilleras bastante bien, porque estas empresas erosionan los suelos y generan contaminación, causando un impacto ambiental alto en la malla verde. Entonces, lo que les digo, eso hace una reacción en cadena que pues aumenta el grado alto de contaminación de esta fuente hídrica de la ciudad. Que contienen actividades de minería a cielo abierto, el relleno sanitario, la transformación de materias primas como el cuero y los frigoríficos, la inhumación de cadáveres, los procesamientos de subproductos industriales como el aceite y el vertimiento de aguas residuales de toda la población vecinal. Del río y también de transformación del mismo, porque como lo vimos con Santiago, pues tiene varias afectaciones. Vamos a hablar de 3 casos. El primer caso es de un carácter mixto. Para eso nos vamos a remontar al año 2002. En el año 2002, en la cuenca baja del río, hubo afectaciones a partir de la subida del caudal del río Tunjuelo, en donde hubo afectaciones directamente en barrios como Tunjuelito y Abraham Lincoln. Yo ese tema de las inundaciones en el 2002 lo viví directamente porque yo estudiaba en un colegio que estaba ahí mismo. Entonces, a partir de esas inundaciones se tomaron decisiones institucionales conjuntas a partir de la CAR y el Acueducto de Bogotá, en el que se determinó que se debía hacer una represa que pudiera controlar el cauce del río y esas subidas. Se generó la represa del Parque Cantarrana, que queda un poquito más para adelante de la represa, y allí pues lo que se buscaba era controlar un poco ese caudal del río en el momento en que hayan subidas. Y esta represa se dio para el año 2007, y otra de las propuestas que se hicieron, más exactamente de la CAR, fue desarrollar un plan piloto. Este plan piloto lo encontramos en internet y pues tiene una serie de pruebas con imágenes, y además presenta todo lo que se dio. Que se buscaba era que a partir de unas charlas y unos talleres con niños de colegios del sector, se aprovecharan los residuos sólidos, los cuales representan el 68% de los residuos que llegan al relleno sanitario de Doña Juana, y que son además orgánicos y reutilizables. ¿Cómo se va a hacer este tipo de cosas? A partir de lo que les digo, colegios como el Brazuelos, que lo pasamos y ahorita que vayamos hacia arriba lo podemos volver a ver, el Colegio Monteblanco, Don Bosco II, y además instituciones privadas en las que no se pudo hacer la misma intervención, pero sí se dieron charlas. Se buscaba que los niños, como recibían una alimentación, un refrigerio, se hiciera un proceso de reutilización de estos desechos que se generaban con esos residuos. Pero no se hizo solamente a través de un acto de separación de basuras, sino que se aprovechó este tema para la enseñanza de cómo generar compostaje, y además de eso en algunos colegios se hizo la construcción de viveros que le enseñaban a los niños cómo se podía generar un uso más aprovechable de la tierra y del suelo, para también contrarrestar uno de los problemas que tiene el río, y es la erosión del suelo, que también genera algunos problemas con viviendas en riesgo. Entonces, el balance que se hizo ya en 2011, 4 años después, es positivo. Si bien la CAR reconoce que su incidencia no es tan significante, lo que ellos destacan es generar unos procesos de conciencia en los niños que a futuro permitiría que la comunidad se involucrara más con el cuidado del río. ¿A qué nos referimos esto? Este proceso fue a gran escala porque fueron casi 8 colegios, y estos 8 colegios todos tienen una población estudiantil de más de 600 niños. Entonces imagínense ustedes la cantidad de niños que fueron, que hicieron este proceso pedagógico, que es muy importante. Entonces ellos lo destacan más por el tema de la vinculación con el río, que por
las transformaciones que se puedan medir a corto plazo.